Me dice, Chumpis, ¿cuántas hembras tienes? Bueno, a mí me cogió realmente de sorpresa porque no te pases, está abuelo, pasó los 90 años y pensando en eso, hola Gallega, ¿cómo están? Hoy voy a contarles la historia de mi abuelo. Yo hace rato pasé los 50 y aún por suerte, tengo abuelo. Bueno, resulta que él vino de provincia, vino de Huancayo, a unas 2 horas de la ciudad de Huancayo, en un valle llamado el distrito de Chongosalto, así se llama. De un anexo, de una localidad, de un pueblito llamado Palaco, frente, frente al pueblo de la gran Rubí Palomino llamado Huasicancha. Mi querido abuelo León estuvo diagnosticado en provincia, los diagnósticos pueden oscilar, lamentablemente es así, con diagnóstico de Alzheimer, leve y moderado. Llegando a Lima, nosotros le dimos la adecuada nutrición, el abrazo, de mi parte y conversando con toda la familia, lo llenamos de besos y abrazos. Pero mi abuelo es de la antigua, es machista, no tolera un abrazo de un hombre, no, abrazo frío y nada más. Pero él hace rato ya pasó los 90 años y bueno, ha tenido que, pobrecito, soportar estas arremetidas nuestras de besos y abrazos, ¿no? Un día llegando del trabajo, entre 5 a 6 de la tarde, me siento a su lado y converso un poquito, le digo qué comió, me dice que está bien, que no le gusta la televisión, que prefiere escuchar radio, y radio no tenemos, así que le pongo la televisión, lo tapo y que escuche las palabras propias de él. Okay. Que haga bulla, que mi abuelo se sienta en confianza. Pero me sorprende, se me acerca a mí, se me acerca y me dice, oye, Chumpis. Chumpis en quechua huancaína significa el más oscuro. Así me llamaba el abuelo, desde niño. Me dice, Chumpis, ¿cuántas hembras tienes? Bueno, a mí me cogió realmente de sorpresa porque no te pases, está abuelo, pasó los 90 años y pensando en eso, por un lado me llenó de esperanzas, ¿no? En parte de cuánto dura la masculinidad y la avidez por el sexo opuesto, pero por otro lado, a esta edad y preguntándole a su nieto, una atrocidad en estos tiempos, me reí un poco y aproveché en conversarle. Cuenta la leyenda que mi abuelo era un tremendo trompeador, era peleador, era muy respetado en el pueblo. Y ahí había unas disputas entre los pueblos aledaños a Palaco. Yamapisillo, Palmayo, Huasicancha y Chongosalto. Y habían competencias de carrera de caballos, el famoso sitigallo, o jalagallo, que es colgar un gallito ahí a nuestro kiri, amarrarlo ahí y la gente pasa con su caballo, jala el cuello del pobre gallito y quien logra romperlo escapa con el gallo hasta la partida. Quien lo alcanza le pide y bueno, gana quien llega primero a la meta. Pero como es de saber, ahí en provincia hay muchas disputas, son muy machistas y como son así, pues hay harto licor. Pero en ese tiempo lo que más había era el cañazo.
La región de Junín, que es el departamento donde está Huancayo, es una gran productora de cañazo, pero cañazo del bueno. O sea, el cañazo es una destilación de caña. Pasan unos toros, exprimen la caña, el bagazo, lo deja como bagazo, y esa caña es destilada y por goteo llenan y se forma el cañazo. Es rico, no me gusta mucho, pero es rico, es agradable. Y eso es lo que tomaban en esos tiempos. Obviamente se mareaban y empezaban las trifulcas, las disputas, que mi pueblo es mejor, que mi caballo es mejor, que yo soy mejor. Y se daban y se retaban a trompadas. Y mi abuelo era muy bueno en las trompadas. A mi abuelo no lo tumbaba nadie, era muy respetado. El hombre del caballo y el poncho y el sombrero, así era mi abuelo. Hay muchas leyendas de él, que se trompeaba porque ganaba o porque perdía. Otra de las peleas también eran por las chicas. Hay una chica que le gustaba a uno y también le gustaba a mi abuelo. Obviamente tenían que dirimir experiencias, dirimir diferencias, y obviamente quien ganaba, cortejaba a la chica. Estamos hablando de 70 años atrás, era realmente el más macho se llevaba a la chica, el más macho se llevaba el caballo, el más macho se quedaba con las mejores tierras. Qué días, qué tiempos. Bueno, resulta que mi abuelo era carnicero y todo carnicero tenía plata, como todo carnicero. O sea, compraban reses en un pueblo, carneros en otro, los desollaba, los vendía como carne y tenía platita. Y en ese tiempo, como ahora, donde hay platita, también hay, bueno, para chicas, ¿no? También mi abuelo me cuenta, y me cuenta mi familia, ¿no? Que el abuelo se iba a vender las reses y burros hacia Cañete, o sea, se iba desde la Puna por 7, 8, 9 días y 9 noches hasta la costa sur de Lima, la región de Cañete, y llevaba reses y burros. Chicos, ojo, ¿eh? Y bueno, si no lo saben, bueno, hay que saberlo ya. No comemos solamente reses, ¿eh? La carne de res, la carne de caballo, la carne de burro es muy parecida. Y todos sabemos, si no lo saben, aprendan. Muchas veces nos han pasado gato por liebre. Listo, no digo más, no quiero problemas. Resulta que mi abuelo llevaba, ¿se imaginan ustedes llevar 20 cabezas de ganado y unos 15 burros, entre 30 o 40 animales, entre 3 personas? Mi abuelo contaba que se trasladaba por la Puna y llevar los animales por las quebradas, cruzar riachuelos, ríos, montañas, dormir en el aguacero, entre las cuevas. Realmente hay que tener pelotas, ¿eh? Y mi querido abuelo lo hacía. ¿Por qué? Porque obviamente el dividendo era fuerte, había buen dinero ahí. Llegaban a Cañete, los vendían y con esa plata compraban burros mejorados, o mulas tal vez, y los llevaban. Y allá en el pueblo también los vendían. O sea, era negocio redondo. Me cuenta mi abuelo que tenía 2 amigos con los que más iba en esas travesías. Uno de ellos era Lolo y el otro era Delfín. Y dentro de lo que él cuenta, pues hay algo que ahora da gracia, pero para ellos no era nada gracioso. Había leyendas, mitos, cuentos de cosas infrahumanas, fantasmales que pasaban, y ellos lo creían. Uno de ellos era el pistaco,
otro era el famoso engaño y otro era el temible condenado. Se lo voy a contar. Empiezo con el condenado. El condenado era un tipo, un monstruo que aparecía en las noches, vivía entre los Andes, entre las quebradas, y si veía a un caminante, lo alcanzaba. Era un hombre con cola que arrojaba fuego y se lo devoraba. Era terrible, eso era de lo que más miedo tenían ellos, porque se escuchaba como el rugido de un puma, que posiblemente sea un puma, y arrastraba cadenas, ¿no? Y eso era lo que pasaba. Yo creo que era un puma, que se los devoraba. El segundo efecto que era el engaño. Obviamente ellos en su travesía, como todos jovenzuelos o muchachones, llevaban su cañazo. Y contaban cuentos, contaban sus peripecias y se embriagaban. Y al estar ebrios, pues, dice que, bueno, entonces nosotros sabemos cuando uno está ebrio, pues, ya no está cuerdo. Entonces, ahí aprovechaba el famoso engaño, era el arte del diablo para deshacerse de los creyentes, ¿no? De los cristianos. Los llevaba a un acantilado y pues los aventaba. Y él creía pues que estaba en su cama, ¿no? O caminando el sendero de su casa, o qué sé yo. La cosa es que el tipo terminaba muerto cayéndose en un abismo, que muchas veces pasaba, y le decían el engaño. Ahora, el otro ya es es un personaje ya muy conocido, pero que hay algo que a mí me llama la atención, que investigué un poquito de esto, y es así, el famoso pistaco. El pistaco no era ningún campesino, no era ningún aledaño que te atacaba y te mataba. No, 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 no. Ellos habían visto, o ellos creían, que era un tipo, eran dos, o un tipo, que tenía un cuchillo que te desollaba, que abría tu piel y se llevaba tu grasa en baldes y los llevaba a Estados Unidos. Pero hay un punto, el pistaco no era un campesino, el pistaco era un extranjero, era un gringo. Era un gringo que te atrapaba en las alturas, si está descuidado, te eliminaba, te cortaba, te enterraba y se llevaba tu grasa. ¿Se imaginan los tipos ahí? 8 noches, 9 noches, todo el tiempo hablando de eso y viendo la penumbra total, la oscuridad total, que ahí no hay, pues, en esos tiempos menos, ¿no? No hay una torrecita que te ilumine, no, totalmente, 5 de la tarde, toda noche. Y cuidando las vacas, se tenían que turnar. Cuida tú, te toca a ti, yo duermo, y turnarse entre los tres para que no se pierda la res ni un solo burro. ¿Por qué cuento esta historia de mi abuelo? Porque lo estoy analizando. Y si era un tipo muy ebrio, muy borracho, si era un tipo machista, tenía muchos líos, si era un tipo que no cuidaba su organismo y se iba entre grandes viajes con golpes y accidentes que tuvo, ¿por qué llegó a viejo? Una pregunta que me hago. ¿Por qué llegó a muy viejo y está muy bien ahorita? Con más de 90 años, lúcido, contándome y preguntándome la atrocidad que le dije. ¿Cómo llegó a viejo? Posiblemente porque él disfrutó su vida dentro de su contexto, dentro de su mundo. Él disfrutó la vida. Estuvo contento con eso. Él tal vez creyó que eso era lo correcto para su época. Ese es un punto. Otro punto para mí es que heredé yo de mi abuelo, porque con el paso del tiempo uno va cogiendo información de los abuelos, los padres, los hijos, somos pura información, pura comunicación. Somos letras, somos números. Que heredé yo de mi abuelo. Mi abuelo no sabía
no sabía perder, no perdía, cuando peleaba no perdía. Era muy fuerte, era muy recio y era muy persistente en ganar. Yo cuando era pequeño me pegaba mucho, me defendía, era recio también, era fuerte, pero me ganaban. Y entonces, para no perder seguido, aprendí la lucha libre, que es una historia que ya contaré después. Entonces, aprendí de que esas ganas de no perder, esa persistencia, yo tenía que usar las herramientas para poder defenderme. Y a mí hasta ahora me gusta el deporte, me gusta hacer ejercicios, me gusta la competencia, pero con reglas. Por eso soy gallero, porque hay reglas. E inculco eso a mis hijos, de que hay que ser perseverantes, hay que saber perder, pero con reglas. Y si pierdes con reglas, pues lo diste todo. Y si lo das todo en una competencia, es una forma de ganar. Lo diste todo. Quédate con esa satisfacción. Él tenía el gran placer del trago, del cañazo. En mi caso, yo fui dejando el licor, me quedé con la negrita, pero no lo tomo muy seguido. Me quedo con el vino, que es más sabroso, y es hasta sano. No me embriago, tomo mis buenas copas de vino, 2, 3. Es tremendo antioxidante, no tiene que ser vino retinto, ¿eh? Y también él tomó el café pasado, me gusta eso, me gusta sentir, saborear el aroma y saborear el líquido, disfrutar un ratito, hacer que estimule el cerebro. El estímulo es bueno, café o el licor, te da lucidez, el exceso te aviva el instinto primitivo, ¿no? No llegar a eso, llegar al estímulo nada más. Te genera felicidad después de un logro, después de un trabajo arduo, después de que un plan se realice, te tomas un vinito o una buena taza de café pasado. Estoy grabando para mi abuelo también y te voy a responder, querido León, abuelo bello. Tengo 3 hembritas y más. Aquí te los muestro. Saludos, gallada. Hasta la próxima.